en la mesa de diálogo nuevamente, en donde nos encontramos con grandes invitados y vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una reflexión respecto a lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues grandes sorpresas, otras no tanto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a darle la bienvenida a invitados de honor, a grandes invitados que nos van a acompañar en esta charla, en esta mesa de diálogo y discusión. Se encuentra con nosotros el diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato. Tiene 2 maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios. Es un político y educador mexicano, miembro de Acción Nacional. Ha fungido como rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT y gobernador del estado también. Actualmente es diputado federal en el Congreso de la Unión y es coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Está también con nosotros Tomás Cari, ingeniero en construcción de vehículos, posgrado en administración de empresas. Inicia su carrera en Volkswagen de México en 1980. Se desempeñó en diversos puestos directivos en el área financiera, director de proyectos, director de relaciones públicas. De 2007 a 2017 fungió como vicepresidente de relaciones corporativas, responsable de las relaciones gubernamentales, aduanas, tránsito comercial, comunicación corporativo, asuntos legales y gobernanza. Ocupó cargos en el Consejo de CAMEXA, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio de la Industria, presidente del Consejo 2014-2017 de la MIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Patronato de la Industria Alemania para la Cultura. Se encuentra con nosotros también Ildefonso Guajardo, economista y político mexicano. Estudió la carrera de licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta también con una maestría en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y estudios doctorales en Finanzas Públicas y Economía por la Universidad de Pensilvania. Fue durante 6 años el secretario de Economía de México y líder del equipo mexicano para la negociación del TEMEC. Fue también 2 veces diputado federal por Nuevo León. En noviembre del 2015 fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por parte del gobierno de España. Ha sido integrante de la lista anual de los 300 líderes mexicanos más importantes en múltiples ediciones. Se encuentra también con nosotros Carlos Ronderos, consultor en comercio y negocios internacionales, doctor en economía. Ha sido profesor de las universidades de Rosario, Nacional, Externado de Colombia y Sergio Arboleda. Profesor de los cursos de la OMC para funcionarios de Latinoamérica. Es autor de varios libros, entre ellos El ajedrez de libre comercio y Colombia, rebelión y amnistía, ambos editados por Planeta. Ha sido presidente del World Trade Center en Bogotá, ministro de Comercio Exterior de Colombia y consultor, entre otras entidades, de UNCAP, ProColombia y un gran número de empresas en programas de exportación. Fue secretario de Gobierno de Bogotá y concejal de la ciudad de Bogotá en 2 ocasiones. También se encuentra con nosotros José Luis Romero Hicks, quien es un político y consultor en temas financieros, económicos y legales. Fue director general de Política y de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari. Con Vicente Fox fue secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Guanajuato. Además, se desempeñó como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex, de Infonavit, de FOBI y de FOBISTE. Fue consejero económico de la Embajada Mexicana en Japón y consejero en Comercio y Economía de la Embajada de México en India. Pues qué gusto saludarlos. Vamos a darles entrada a todos ellos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en esta noche, si me ayudan prendiendo sus micrófonos. Y bueno, pues nos encontramos ya en el día posterior a una elección en donde se esperaban muchas cosas y quizás no otras. Pero primero que nada, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte de nuevo. Bien, Jorge, encantado de estar aquí nuevamente. Hola, un gusto, buenas noches.
Un gusto saludarlos a todos y gracias a TV4, quien ha sido una pieza fundamental para llegar a todos ustedes. Gracias de verdad a TV4 del estado de Guanajuato, que hace posible que lleguemos a muchos de sus hogares y a muchas redes sociales también. Bueno, pues aquí estamos, señores. Hace 13 días estábamos hablando de lo que iba a suceder ayer. Algunos pronosticaban un gran triunfo de Biden por una distancia muy grande. José Luis, nos hablabas de las estadísticas, de lo que decían y lo que pensaban y lo que escribían editores, revistas, y hablaban de un abultado margen de ganancia para Biden y una derrota contundente de Donald Trump. Pues fíjate, Jorge, que efectivamente yo creo que uno de los grandes perdedores son las encuestas. Precisamente muchas de las encuestas nos habían dicho que quizá Biden podría ganar Texas o que Biden podría ganar Florida, y eso hasta este momento que estamos hablando, independientemente de que el colegio electoral va a sesionar hasta el segundo martes de diciembre, que es el 14 de diciembre, y solo tenemos las cifras de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, queda muy claro que en lo particular las encuestas no le atinaron, y la expectativa que se tenía de poder tener un triunfo aplastante a temprana hora, como también lo dijo Ildefonso desde la semana antepasada, esto se invitaba a que iba a ser más complejo. Y no nos debe de sorprender que hoy, un día después de la elección, a estas horas, ninguna televisora o cadena televisiva ha declarado un ganador. Yo me mantengo en mi pronóstico que hice la vez pasada. Creo yo que va a ganar Biden, y baste decir que en el momento en que estamos participando en esta charla contigo, Jorge, y tomando las cifras de la cadena televisiva más conservadora de Estados Unidos, que es Fox News. Fox News en este momento ya le otorga a Biden 264 de 270 puntos necesarios para declararlo ganador, lo cual significa que de los estados que todavía no se han declarado por Fox News como ya declarados con una tendencia clara, pues estamos en manos ya no de Florida ni en manos de Texas, ni de Michigan, ni de Wisconsin, ni de Pensilvania. Estamos en manos de Nevada. ¿Quién iba a pensar que el centro de las apuestas mundial, donde está Las Vegas, es donde se está debatiendo, y posiblemente algunas horas después de que termine este programa, en caso de que se declare Nevada, por lo menos Fox News, que es una cadena pro-Trump o con consistencia apoyando a Trump, tendrá que declarar como ganador a Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, como próximo presidente electo. Y bueno, no va a ser tan contundente porque ahí no termina la historia. Tal como nos lo advirtió Ildefonso, seguramente se va a judicializar esta elección. Y bueno, no es parte de tu pregunta, pero quizá más adelante podamos platicar de escenarios futuros que se podrían presentar. Gracias, José Luis. Tomás, hace 13 días te declarabas el único no político en esta mesa y decías, bueno, yo voy a hablar por mi cuenta y fuera de la grilla política. Y hablabas tú fuertemente de la sociedad estadounidense que fuera capaz de prosperar en los valores. Hablabas del rescate de valores y hoy vemos que pues está dividido el país más que nunca, es casi a un 50-50. Sí, la verdad desconcierta mucho que nuevamente caigamos en esta situación, como tú dices, casi exactamente 50-50. Y yo quiero suponer de que hay alguna lógica, alguna ley natural o algo por el estilo atrás de este tipo de situaciones, porque no solamente está pasando en Estados Unidos, hemos visto casos en Europa, particularmente en Alemania, ¿no?, donde también las elecciones son tan divididas que difícilmente en un sistema parlamentario, peor todavía,
logran armar las mayorías necesarias. Y el otro aspecto que llama la atención es que al final del día, todos los desplantes de Donald Trump no lograron que una gran cantidad de votantes, vamos a decir, le diera la espalda y votara por el otro candidato, ¿no? O sea, incluso cuando lees algunas entrevistas o ves las entrevistas en la televisión, la gente dice, sí, no me cae bien el tipo, pero de todas maneras voté por él, ¿no? Porque la otra opción está peor en términos de los planteamientos políticos, económicos, etcétera, que están haciendo, ¿no? Entonces sí hay una situación muy, como que muy estática, muy inamovible, ¿no? O sea, los candidatos pueden decir lo que quieran y pueden gastar el dinero que quieran, ¿sí? Y la gente va a seguir votando igual. Si vemos por segmentos de la población donde se movieron los aspectos, sí hay un tema interesante. El único, comparado con la elección hace 4 años, donde Trump compitió contra Hillary Clinton, el único grupo donde Biden pudo ganar adeptos frente a Trump fue en el grupo de los hombres de raza blanca, ¿sí? Y eso sí llama la atención, ¿no? La explicación seguramente está en que ahí caen muchos jóvenes que votaron por primera vez, ¿no? Pero igualmente llama la atención que, por ejemplo, en las mujeres de raza blanca, ni tampoco en hombres y mujeres afroamericanos, ni tampoco en hombres y mujeres latinos, Biden pudo mejorar el resultado de Hillary, ¿no? Y eso nos habla, por un lado, de la inamovilidad que tiene, la poca movilidad que tiene la estructura del electorado. Y quizás una última reflexión, la dificultad de Biden se parece mucho a la dificultad que tienen, por ejemplo, los partidos socialdemócratas en Europa, ¿no? Que han perdido su base natural, tradicional, histórica vamos a decir, del obrero, del trabajador de la fábrica, ¿no? De los sindicatos, ¿no? Ese apoyo ya no está ahí, se ve en el resultado tan justo que tuvo Biden tanto en Michigan como en Pensilvania, ¿no? Ese sí es un fenómeno que no solamente lo tiene Estados Unidos, lo vemos en Europa, en todos los países donde la socialdemocracia tradicional de centro tiene muchos problemas para poder posicionarse hoy en día. Gracias, Tomás. Carlos Ronderos, hablabas hace 13 días del tema de la incertidumbre. Si bien confirmabas y respaldabas lo dicho por José Luis y de las estadísticas, decías, yo me iría un poco más cauto. Hablabas de las diferencias de partidos, de las ideologías de los partidos más que de los candidatos. ¿Qué piensas ahora, un día después, si me ayudas con tu micrófono, qué piensas ahora después de pasada la elección? Primero, mil gracias por esta invitación y esta oportunidad y un saludo muy cordial a todos los panelistas. Como dije la vez pasada, vengo más a aprender que a opinar. Sí, lo que demostró, para recoger lo que acabas de decir primero, es que las propuestas pensaron más que el carácter del presidente, que era su talón de Aquiles. Pero hubo muchos derrotados. Además de las encuestas que fueron ampliamente derrotadas, fue derrotado también el COVID como instrumento de lucha política, que me parece muy interesante porque Biden le apostó al COVID como una
herramienta fundamental de su lucha política, y a eso se le opuso Trump con una propuesta diciendo no es el COVID sino la economía. Y el COVID no se había politizado tanto, ni se ha politizado tanto en ningún otro país. En el país de ustedes, México, a pesar de el desastroso manejo que ha habido de toda la pandemia, el señor presidente sigue gozando de muy buena reputación y apoyo. O sea que fue derrotado también los grandes medios, CNN, The Washington Post, el New York Times. Fue derrotado también las estigmatizaciones de racismo de Trump, porque finalmente, como lo decía Tomás, los latinos, los afroamericanos acabaron votando por Trump. Entonces hubo muchas derrotas de estereotipos, y la razón sobre los planteamientos, el carácter sí pesó, si no, no estaríamos en esta situación en que Biden muy probablemente gane. Pero ¿quién ganó el Congreso? No se saben todavía los resultados, pero el triunfo tanto en el Senado como en la Casa de los Representantes fue claramente un triunfo republicano, contrario también a todas las predicciones, y que ese gran fracaso de Trump iba a jalar a las mayorías, lo cual deja una situación de democracia sana, con un presidente de un partido y una mayoría en el Senado de otro partido, lo cual da un balance muy serio y muy saludable para la economía, y que podría ser una buena balance de resultado de este país dividido exactamente por la mitad, y esa mitad, una en el Congreso, la otra en el Ejecutivo. Así es que yo creo que hay muchas derrotas, y a pesar de probablemente tener el triunfo, pues los demócratas fueron derrotados, y Biden tiene una victoria pírrica que no le permite sino hacer un esfuerzo de unión, porque no tiene un mandato claro como lo hubiera tenido si las encuestas hubiesen predecido correctamente. Gracias, Carlos. Y Delfonso, hace 13 días iniciadas tu exposición, y si nos ayudas con tu micrófono, empezabas tu exposición mencionando que sería una prueba a la democracia en los Estados Unidos, y algo que se escucharía y retumbaría en todo el mundo. Hoy nos encontramos en un empate técnico y con voces ya de un presidente, no del candidato que es de oposición, sino hoy de un presidente que ya empezó a cuestionar si le robaron la elección. Sin duda, como lo comenté hace 13 días, esta elección iba a ser una elección muy competida. Sí dije que terminará ganando Biden, como lo repito hoy, pero advertí que estábamos en un escenario de judicialización de un proceso que nos va a llevar buen rato. Ya para estos momentos el equipo de Trump ha interpuesto demandas en 3 estados en materia de tratar de impedir el flujo de la votación que se emitió por correo. Y es evidente que la actitud del equipo del presidente es una actitud defensiva frente a una inminente derrota, de acuerdo a cómo se están comportando los números. Ahora, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que ya mis colegas han dicho esta noche. Y me gustaría empezar con lo que dijo Thomas en cuanto a que parecería que hay una ley natural que está determinando escenarios muy polarizados en muchas latitudes en el mundo. Los resultados de la votación Brexit, los resultados en Estados Unidos, lo que está pasando en algunos países europeos. Pues no es una ley natural, probablemente por el antecedente de Thomas en un sector que ha sobresalido mucho gracias a una globalización efectiva y eficiente, que es el sector automotriz. Le cuesta mucho trabajo a Thomas identificar de lo que estamos hablando. No es una ley natural, Thomas, son las fallas de la globalización.
es el haber dejado fuera segmentos muy importantes de clase media que no se sienten reflejados como ganadores en un proceso de integración de mercados que nos está llevando a un proceso de polarización de quienes se sienten dejados afuera del modelo de éxito de un mundo global. Y eso es lo mismo en Brexit, y eso es lo mismo en el Rust Belt, y eso es lo mismo en muchos de los países donde las clases medias están expresando claramente cómo se sienten. Si nos sorprende por qué en Estados Unidos Trump parecería que no solo no perdió, sino reafirmó a pesar de 4 años de una experiencia bastante, por así decirlo, lo más light, pues diferente o disruptiva, no perdió absolutamente ningún voto porque precisamente le sigue hablando a los mismos con los que ganó la elección. Así es que esa ley natural no es más que políticas públicas que no han podido remediar los efectos de un esquema global donde no hemos podido contener los efectos de un sistema que es el único eficiente en el mundo de mercados y de un capitalismo efectivo, pero que lamentablemente sigue sin atender las necesidades básicas de sectores muy amplios de la población. Entonces, creo que los demócratas de lo que se deben de preocupar es de poder implementar una agenda de políticas públicas para poder reconquistar aquellos segmentos que han perdido en este proceso. Decía nuestro amigo Carlos, justamente de que el triunfo de Biden sería un triunfo pírrico. Yo siento que en un sistema democrático que está por demostrarse su eficiencia y sus resultados, las elecciones se ganan por un voto, y si esa gran democracia que ha sido el faro de luz que nos ha guiado a muchos en el sistema de desarrollo político, nos demuestra que tiene los equilibrios necesarios para hacer prevalecer la voluntad del pueblo, esa sería una victoria fundamental para seguir confiando en un sistema, como dicen, que es muy malo, pero es el mejor de todos los que hemos probado. Así es que aquí dejaría mis comentarios y le puse un poquito de sal y pimienta para meternos al debate. Ya te está volteando a ver, Tomás, así como diciendo, ya la estoy preparando la respuesta. Juan Carlos, hace 13 días hablabas del tema de la importancia o la relevancia que tendría el voto latino. Hablabas también de la relevancia y la importancia postelectoral de construir lazos no solamente a nivel ejecutivo, sino también legislativo. Hoy se está corriendo la elección para renovar el 30%, el 33% del Senado. Se está corriendo para renovar prácticamente todo el Congreso, todos los diputados o los representantes, y obviamente el Ejecutivo. ¿Falló algo el tema de los latinos? ¿Está mal leída la lectura de los latinos? ¿Y cómo se está previendo esta conformación de las cámaras? Si nos ayudas con tu micrófono, por favor. Gracias, saludo a todos los panelistas y a Jorge. Me gustaría dar un comentario de contexto amplio y luego entrar a la pregunta. Nos fijamos mucho en la votación presidencial, pero no fue la única que se tuvo el día de ayer. Se eligió hacia presidente y vicepresidente la Cámara de Diputados completa, 435 lugares, que se renuevan cada 2 años con reelección casi consecutiva. El Senado, que son 35 de 100 lugares, y que cada 2 años se renueva a tercios, a diferencia de México, en donde es de manera simultánea. Y también se renovaron 11 gubernaturas de las 50 gubernaturas. La visibilidad mayor está en la presidencia. Sin embargo, también hay que fijarnos en el Capitolio, en las gubernaturas. En el caso del Capitolio, es muy probable que la tendencia dé un contrapeso para que los republicanos conserven la mayoría en el Senado de Estados Unidos y en la Cámara de Representantes los demócratas sostengan su mayoría. Esto no es una consecuencia menor, porque a diferencia de congresos como el mexicano, quien encabeza la mayoría preside todas las comisiones. No es un tema de antigüedad, no es un tema de proporcionalidad, sino que preside todas las comisiones. En cualquier resultado, si hay mayoría de un partido en una Cámara y en el Senado, eso nos da un contrapeso republicano muy,
atractivo. También hay que destacar las gubernaturas, porque de las gubernaturas se jugaron 11 y no hay muchos movimientos. El número, como estaba, era de 24 demócratas y 26 republicanos, y más o menos 1 o 2 va a quedar en circunstancias análogas. Hay que entender que esta es una elección muy polarizada. Si vemos el mapa de la Unión Americana, prácticamente Biden gana las grandes ciudades y pierde toda la zona rural. Y lo mismo ocurrió hace 4 años. En el voto general, Biden lleva 50,5% en el voto popular y el presidente en funciones 48% hasta este momento. Y a veces nos preguntan cómo es que existe o funciona un mecanismo tan extraño para nosotros como es el colegio electoral. Es una democracia indirecta, y la razón por la que existe es que a partir de las 13 colonias originales, para compensar los tamaños del oeste que casi no tenían población, se puso este método, porque de lo contrario las grandes poblaciones dominarían y el oeste nunca tendría posibilidades. ¿Cómo es que existen los 538 lugares? Hay 435 diputados federales, hay 100 senadores, 2 por estado, son 535, y el Distrito de Columbia, que es Washington, tiene 538. Por eso la mayoría es de 270. En la historia de Estados Unidos, solamente en 5 ocasiones, quien ha ganado el voto popular no accede porque perdió el colegio electoral. En la historia reciente hemos vivido 2 casos. Una, la del 2000, en la que compitió el presidente Bush hijo contra Al Gore, que era vicepresidente, y que finalmente la Corte resolvió el tema de Florida. Y hace 4 años ocurrió lo mismo. La senadora Clinton ganó el voto popular, pero no ganó el voto colegiado. Entonces es una sociedad inmensamente fragmentada. Pero también hay que entender el momento procesal. Primero, lo que ayer ocurrió fue la votación presencial y la votación por correo adelantado. Y por primera vez en la historia se tuvieron cerca de 100 millones de votos adelantados. Nunca había ocurrido esto en la historia de los Estados Unidos. Y también hay que entender que allá no hay un INE nacional, no hay una ley federal que regule las elecciones, sino que cada estado tiene sus propias características, de manera que, por ejemplo, en algunos casos el voto por correo empezó antes de la jornada de ayer martes, en otras ayer el día de la jornada, en otras hasta el día de hoy, y en otros estados van a aceptar votos hasta dentro de 10 o 2 semanas, es decir, el proceso apenas se está iniciando. Lo que tenemos ahora son proyecciones de las cadenas de medios de comunicación hacia el voto mágico, que son 270 electores, pero eso no está resuelto. Segundo momento, seguramente vendrán litigios y va a ser una elección muy disputada. El presidente Clinton salió a las 2, 3 de la mañana a declarar que había fraude, suena parecido a las historias de México, y el siguiente momento procesal es el primer lunes después del segundo martes de diciembre, que es el lunes 14 de diciembre. En esa ocasión, en cada una de las 50 capitales, se reúnen los electores para votar y se registra el voto. Excepto 2 estados, que son Maine y Nebraska, el que gana por un solo voto se lleva todo el estado. Entonces se recibe el colegio electoral, están mandatados para respetar la intención ciudadana. Es posible que pueda haber algunas varianzas, no es común. Y a más tardar el 23 de diciembre se manda toda la información al Capitolio, porque quien califica la elección es el próximo Congreso. Siguiente momento, el 3 de enero se integra el nuevo Congreso de los Estados Unidos, los 435 diputados federales y los 100 senadores, con los 35 que fueron renovados en la elección. Y el día 6 de enero, el vicepresidente de Estados Unidos, que es el presidente en funciones del Senado, lee las actas del colegio electoral
y si alguien gana la elección, ahí se hace la declaratoria de presidente y de vicepresidente electo. Pero si no se da esa circunstancia, porque hay litigios, hay indefinición o hay contaminaciones, puede haber una crisis institucional en donde entonces opera un mecanismo tercero que significa que la Cámara de Diputados es la que elige al presidente de la República y la Cámara de Senadores al vicepresidente. Y puede o no ser los que estuvieron en la competencia electoral. Ya ocurrió en una ocasión. John Quincy Adams, que fue de los primeros presidentes de Estados Unidos, llegó por ese mecanismo. Y esa votación no son los 435, esa votación es una por estado. Cada estado, y es la otra parte, por eso es muy importante ver cómo queda la composición estatal, porque si de los 50 estados los demócratas tienen mayoría, es presumible que tendrá esa orientación. Si son republicanos, es la contraria. Si eso está resuelto, presidente y vicepresidente en la última opción, el 20 de enero al mediodía es cuando protesta al cargo el presidente de los Estados Unidos. Si no hay presidente electo y si hay vicepresidente electo, el vicepresidente entra en funciones en tanto se resuelve la disputa institucional. Pero en el caso extremo, en el que no haya todavía un presidente y un vicepresidente, opera la ley y la persona que encabeza la Cámara de Diputados se convierte en presidenta interina. En este caso sería Nancy Pelosi. Entonces, estamos hablando de que apenas se están recogiendo los votos y haciendo las proyecciones. El momento formal es el 14 de diciembre. El siguiente momento formal es el 6 de enero. Y si eso no ocurre, se va inevitablemente a una votación distinta que puede o no incluir a los que estuvieron en la propia boleta. Por eso, cuando vemos ahora los números, nos encontramos diferentes proyecciones de las televisoras. En las últimas horas, casi todos tienen el hecho registrado de que quien gane Nevada, si es que es la proyección, llegará al número mágico de los 270 votos. Pero si hay litigios, esto va a tener sus consecuencias. Perdón, no contesté la pregunta de los latinos, pero quise explicar el proceso en el sentido más amplio para ver las posibilidades. En este momento no hay ni siquiera un conteo oficial. Son como los PREPs en México, el programa de resultados electorales preliminares, con todas las características de que cada estado tiene sus propias circunstancias. Todavía vamos a ver estados como Pensilvania y otros que en los próximos días van a seguir haciendo el cómputo de los votos de correo. Entonces esto todavía va para una buena cantidad de días de incertidumbre. Por eso, ante este vacío y la falta de definición, pues evidentemente que el mundo tiene sus preocupaciones. China está pendiente, Rusia está pendiente, puede haber un hueco muy peligroso y al final del día, hasta que se tomen las decisiones formales, sabremos quién ganó la elección de presidente. Y lo mismo puede ocurrir para el Senado, la Cámara de Representantes, los gobernadores y los congresos locales. Y hay una polarización inmensa entre el voto urbano y el voto rural. Bueno, yo creo que fue importantísimo este contexto, Juan Carlos, porque nos permite, sobre todo a la audiencia y a nosotros, en caso de un servidor, que no estamos tan involucrados en estos temas, creo que fue un panorama muy claro de entender en dónde estamos y no es tan simple como decir quién ya ganó o quién ya perdió de acuerdo a lo que vemos en los medios de comunicación. Y aquí, bueno, como dijo Ildefonso, le puso sal y pimienta al debate, a los comentarios que están haciendo cada uno de ustedes, pero también hay otras señales respecto a quién, el candidato demócrata fue el correcto, realmente fue el correcto o se equivocaron los demócratas al haber mandado a un contrincante como él. ¿Qué pasó con el voto latino? ¿Realmente era demócrata o es demócrata? ¿Qué pasa con los estados que normalmente eran republicanos o demócratas? Vemos el caso de Arizona, que podría ser el gran triunfo de los demócratas.
Pero, ¿qué está pasando hoy? ¿Cuál es la fotografía de hoy? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que esperaríamos? Porque como dice Juan Carlos, el mundo está buscando y está esperando respuestas y podríamos entrar en un bache. Pero hoy yo revisé los mercados, están tranquilos. En general, los mercados en el mundo hoy están tranquilos. ¿Quién quiere empezar a comentar algo? Fíjate que, José Luis, solo para complementar un poco los escenarios que nos pone Juan Carlos, creo que es importante esta mesura de la magnitud del triunfo. Efectivamente, en el caso de Arizona que tú comentas, Jorge, Fox News ya se lo da a Biden. Y ese es un tema donde no hay unidad de los que pronostican los resultados. Pero si Biden, como bien lo repitió Juan Carlos, se lleva a Nevada, que son los 6 puntos que le faltan, llega al número mágico de 270. De los otros estados que están pendientes, Alaska, Pensilvania, Georgia, estos dos últimos, sobre todo Pensilvania y Georgia, por la composición racial, tú preguntabas de latinos, en Georgia es de electores de raza negra, es probable en el análisis de algunos modelos de pronóstico que pudiera Biden recibir 20 puntos de Pensilvania y 16 puntos de Georgia, con lo cual, en lugar de 270 puntos, rebasaría los 300 para ubicarse en 306. Si eso sucede, va a cambiar el escenario litigioso, porque cuando hay tanta diferencia, la estrategia de litigio pues es descarrilar un resultado. Cuando estás en 270, que es la rayita del resultado, tú tienes dos riesgos. Uno, el que estamos mencionando, y lo mencionó Ildefonso desde la semana antepasada, que es el resultado de los litigios que pudiera dar como resultado un cambio. Pero segundo, hay un riesgo interesante que, perdón por el anglicismo, pero se llaman los faithless electors, los electores sin fe, que son aquellos delegados que asisten el 14 de diciembre precisamente al colegio electoral y que por alguna razón deciden votar en sentido distinto al resultado electoral en su estado. Y cuando estás en la rayita, Jorge, con 270, imagínate que se te voltean. En la elección pasada del 2016 hubo 7 de este tipo de electores. 2 no siguieron el sentido de Trump que se hubiera esperado, y 5 no siguieron el sentido de la secretaria Hillary Clinton. Entonces, hay antecedente inclusive muy reciente, y el que tengas amarrados los 270, pues falta ver qué pasa ese 14 de diciembre que bien describía Juan Carlos. Ahora, en materia de los latinos, o de si eligieron al correcto, a mí me parece que si una de las cosas que dio la vuelta en Florida es el argumento que utilizó el campamento de Trump de asustar a los venezolano-americanos y a los cubano-americanos, que votar por Biden es como votar por el socialismo y por el comunismo. Si el candidato hubiera sido Bernie Sanders, creo que sí hubiera sido más creíble. Entonces, de cierta manera, el hecho de que Biden se fuera por el centro y de que no usaran a la senadora Harris para sacrificarlo como alguien de extrema izquierda, porque la senadora Harris está más a la izquierda que Biden, más a la derecha que Sanders. Comentábamos hace 2 semanas que fue la que votó en contra del TEMEC. Sí hubiéramos tenido ahí un mayor riesgo. Yo creo que lo que tú mencionas del COVID es muy cierto, pero también creo que les faltó utilizar más antídotos en contra de deslindarse de que el socialismo no es inherente, como no lo es, a los principios del Partido Demócrata, y mucho menos para un demócrata como Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, Jorge. Gracias, José Luis. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Nadie contestó lo que preguntaste, de que si se equivocaron los demócratas con Joe Biden. Yo creo que el problema que tenemos en muchas democracias es la falta de desarrollo de liderazgos. Y uno de los principales problemas que tuvieron los demócratas es encontrar una fórmula renovada para poder hacer una oferta electoral muchísimo más atractiva y dinámica.
creo que aquí se nos está yendo la batería. Sí, porque era un anuncio que se me estaba acabando la batería. Pero bueno, entonces yo creo que en el caso de Biden sí pegó muchísimo el tema de su edad. Aunque son 4 años de diferencia con Trump, de alguna manera Trump logró conectar un golpe cuando le puso el apodo Sleepy Joe, y de alguna manera ese apodo creo que lo saca de un poco la actitud de épocas más recientes del candidato Biden. Yo tengo la experiencia personal de algunas gentes muy cercanas que votaron en Estados Unidos, donde en una familia los adultos votaron por Biden y los hijos votaron por Trump. Y cuando tú les preguntas el porqué de su voto, te dicen que sin duda la economía estaba funcionando bien, que es parte de lo que este panel ha fortalecido, que el mensaje económico prevaleció sobre el mensaje de COVID, pero también de que veían muy riesgoso el tema de edad y de salud del candidato Biden. Y ahí sí, Kamala Harris representa una alternativa con mucha incertidumbre en relación a algunas políticas públicas. Gracias, Alfonso. Adelante, Tomás, ¿querías comentar algo? Sí, siguiendo en la misma línea, en el mismo sentido, podríamos decir que hace 4 años los republicanos tampoco tenían un mejor candidato que Trump, ¿verdad? Y sí, sin duda es cierto lo que dice Ildefonso, que la falta de liderazgos, y lo estamos viviendo en México, en la situación actual, la política, es un problema a nivel mundial. Alemania, los alemanes no saben qué hacer cuando se vaya Angela Merkel, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga, pero ni de lejos, la misma, vamos a decir, la misma imagen que tiene Angela Merkel, ¿no? Claro, ella tampoco lo tenía cuando asumió el puesto, ¿no? Pero es un gran problema para los alemanes en este momento ver quién puede suceder a Angela Merkel, y así nos podemos ir a otros países y ver situaciones similares, ¿no? España, Italia, en Francia, Macron, como que agarró una coyuntura que lo proyectó, pero tampoco ha podido responder realmente a todo lo que la gente esperaba de él. En fin, regresando a Estados Unidos, y vamos, lo que acaban de decir de Joe Biden y de Kamala Harris, sin duda es cierto también. Dentro de todos los candidatos, y había muchos, de los demócratas no había uno que aún alguien que lo ve desde aquí, como vamos a decir, no directamente involucrado, podría decir, parece que es o esta, ¿verdad? Es el candidato ideal, no lo había. Pero por otro lado, la pregunta es, pues, siempre vamos a tener que depender de tener aquí a los supermanes o los superwomen salvando al mundo, pues tampoco, ¿verdad? Porque al final del día, pues resulta que, con todo respeto, los políticos también son humanos como todos nosotros, ¿verdad? En fin, quiero regresar al tema que tú decías de los latinos y de los afroamericanos, y lo decía yo al principio. Aquí tengo la cifra, lo bajé de CNN. Por ejemplo, en hombres latinos, Clinton le sacó 31 puntos más a Trump en el voto de hombres latinos, o sea, 31 puntos porcentuales más hombres latinos que votaron por Clinton que por Trump. En el caso de Biden fueron 25, ¿sí? O sea, se redujo la ventaja de Biden en comparación con Trump, ¿no? En hombres afroamericanos, Clinton le sacó 69 a Trump, Biden le sacó 62, ¿no? Y esto lo único que nos indica es que esta diferenciación de razas ya parece haber perdido un significado, ¿no? Tanto hay latinos que piensan como Trump, como hay latinos que piensan como Biden, ¿no? Depende de muchas otras cosas, yo creo que de su origen étnico, ¿no? Y quizás es un error seguir insistiendo en ese punto. Ahora, sí quiero aprovechar de regresar
a la regañada que me dio Ildefonso. No, no llegó a regañada. No, a mí me queda muy claro el origen, vamos a decir, incluso de la molestia. Incluso hay algunos autores que hablan de la ira, the rage, ¿no? De la ira de las personas contra vamos a decir, la incertidumbre, los beneficios que no han llegado, y mucho de esto relacionado con la globalización. Tan es así que los empresarios se están empezando a dar cuenta de esto, que ha habido cambios, sobre todo desde el año pasado, cambios fundamentales en el posicionamiento de muchas empresas muy importantes en todo el mundo, que han dicho ya vamos a desligarnos de lo que dijo Milton Friedman hace 50 años, de la primacía de servir solamente a los accionistas, sino que realmente nos vamos a dedicar a atender a todos nuestros grupos de interés, a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestra comunidad, por supuesto, al medio ambiente, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, un fondo de inversiones BlackRock, que es el más grande del mundo, que maneja 7 millones de dólares, ya le dijo a las empresas donde invierte, dice, la empresa que no atienda el tema del cambio climático, ya no va a ser opción para nuestras inversiones. En fin, entonces, hay empresas, sobre todo las de Estados Unidos, que están tomando acciones que van más allá de lo que muchos gobiernos están haciendo, ¿no? Y mi punto era, no tanto de que existan fenómenos como Trump o como otros populismos que estamos viendo en todas partes del mundo, sino que las elecciones terminen dándonos el 50-50 y no nos den mayorías claras para una u otra opción, ¿no? En muchos casos. Yo ya sé que no todos, pero en muchos casos así es, ¿no? Peor todavía en países que tienen regímenes parlamentarios, donde hay varios partidos en el Parlamento y no se logran hacer las coaliciones para que den una mayoría, porque los unos no quieren con los otros y finalmente tenemos gobiernos de minoría como es el caso de España, que obviamente están todavía más impedidos para atacar los grandes problemas de estos países, ¿no? Ese era mi punto, ¿no? Este fenómeno tan extraño, y llegamos al 50-50 y nadie tiene un mandato claro ni para un lado ni para el otro. Jorge, y ahí Ildefonso pasará a dar la sobada, la última sobada. Adelante, Carlos. Si me permites, primero, el latigazo de pasada me tocó de Ildefonso. Ahora yo soy el malo. Así tratas a nuestros invitados de fuera, Ildefonso, qué gacho. Adelante, don Carlos. Creo que el triunfo al que se refería Ildefonso es el triunfo de la democracia, no del Partido Demócrata. Exacto. Demuestra que la democracia triunfa, pero sigo pensando que el triunfo eventual en el Ejecutivo, que no en el Legislativo, como claramente lo han señalado, del Partido Demócrata es un triunfo débil, más de todas las expectativas. Y respecto a si el candidato era el adecuado, a mí me parece que acá hay una pieza central que es el tema de la institucionalidad en los Estados Unidos. Biden representa esa institucionalidad, representa Washington, representa lo que frente a un presidente totalmente desinstitucionalizado, que ha querido, no solo en el ámbito interno, en el ámbito internacional, un irrespeto total por todas las instituciones internacionales, un irrespeto al interior del Departamento de Estado. Hay embajadores rodando, las relaciones se hacen de fuera de la institucionalidad y se hacen por el feeling personal o por el personal touch que siente el presidente que tiene con tal o cual dictador. Y Biden representa todo lo contrario, es el burócrata, la institucionalidad de los Estados Unidos.
el partido veía en él ese símbolo de institucionalidad frente a la desinstitucionalización que estaba representando Trump en el Frente Nacional Internacional. Consideraría que ese es un factor que hacía dentro de esa visión a Biden como el candidato ideal para los demócratas. Buen punto. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, con gusto. Esta es la elección en la que hemos tenido los candidatos de mayor edad en la historia de los Estados Unidos. No me atrevo a responder si los demócratas tomaron o no la mejor determinación. Sin embargo, vayámonos a lo demográfico. Ambos candidatos tienen más de 70 años, esto nunca había ocurrido. Segundo, ambos tienen experiencia en el ámbito ejecutivo federal. Uno ya fue presidente casi 4 años, el otro vicepresidente por casi 4 años. En el caso de Biden ha sido senador por décadas. Y cuando vemos cómo se comportaron los votos de manera sociodemográfica, la tendencia es que los votantes de 18 a 19 años de edad, el 61% votó por Biden. O sea, ven en él algo que no están viendo en el presidente Trump. En el grupo de 30 a 44 votó el 52% y así se van cambiando estas características. En la pregunta que no contesté, y antes de que me regañen, sobre el voto latino, pues estamos conociendo cómo se comportó. Una parte del voto latino, que no es mexicano, es el caso del voto de descendencia cubana en Miami, y da la impresión de que ellos votaron de manera importante a favor del presidente Trump. Y puede ser porque hay una situación ideológica que está jugando de por medio. El voto latino habrá que desglosarlo en los estados, porque, por ejemplo, ¿dónde tienen preponderancia? En California, que California representa la mayor cantidad de votos del colegio, 55. Después Texas, ahí hay un voto también muy importante. Pero en California es más fuerte el voto demócrata, en Texas es el voto republicano. En Nueva York también hay una parte importante, son 29 votos, Texas son 38, Florida son 29. O sea, estos 4 estados se llevan una gran tajada. Si un solo candidato llegara a ganar estos estados, prácticamente va en caballo de hacienda hacia la presidencia de su país. Y los latinos ya son el 13.3% del padrón electoral de los Estados Unidos. Es el grupo de minoría más grande, de mayor tamaño que el voto afroamericano. Hay 32 millones de latinos con derecho a voto en los Estados Unidos. Y platicábamos hace 13 días que en el caso de los mexicanos, tenemos como 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, ya sea en primera, tercera, cuarta o quinta generación, más que la población del Canadá. Mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, sí va a ser muy importante ver cómo se mueve la agenda una vez que se determinen las personas ganadoras, porque contra lo que diría el sentido común, que es el menos común de los sentidos, para esta elección la migración no fue importante como tema, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años, en que el presidente Trump polarizó, propuso la tontería infinita del muro y culpó a los mexicanos de una serie de características que hoy su país estaba sufriendo. Y en esta ocasión los temas preponderantes no fueron los temas migratorios, pero abre una posibilidad para que se discutan de manera significativa. ¿Cuáles fueron los temas en esta ocasión? 1, la economía. 2, el tema de la pandemia, que fue, al igual que México, una catástrofe. 2 gobiernos ineptos tratando de manejar el tema,
o haciéndolo a un lado. 3, la desigualdad racial, que en esta ocasión se volvió a despertar con las rebeliones en varios lugares de los Estados Unidos, y habrá que ver cómo se comportan estos temas en la próxima agenda. Ya en otra pregunta seguramente veremos cuáles son las prioridades por atender en la relación de México y Estados Unidos. También quiero destacar una gran diferencia que tuvo el presidente Trump hace 4 años y que hoy no la tiene, que son las mujeres de origen blanco de los suburbios. Esos votaron por Trump hace 4 años y en esta ocasión no tuvieron confianza en él. Y ese voto de la mujer en suburbios de raza blanca no le dio su confianza. Al final del día es una sociedad muy polarizada. Lo importante es ver cuál es la agenda entre México y Estados Unidos. Déjame entrar adelante, nada más aquí, porque hay 2 temas que toca Juan Carlos. El primero tiene que ver con los temas de la campaña. Creo que es entendible que un candidato Trump que venía como un outsider a atacar el mal manejo de las administraciones previas, porque iba contra los republicanos y contra los demócratas, o sea, se posicionaba como verdaderamente, como dicen, out of the beltway, o sea, más allá del circuito que rodea la ciudad de Washington. Y en ese sentido, era muy sencillo encapsular muchas de las lamentaciones del electorado que lo favorece, usando a México como su piñata favorita. Entonces, hace 4 años nos golpeó por el tema migratorio, nos golpeó por el tema comercial, que nos habíamos robado empleos. Es evidente que la verdad y la fortaleza de datos no lo respaldaba, pero era muy sencilla, era muy fácil encapsularlo. Y sabemos de que el problema de los empleos en el Rust Belt es por la entrada de China a la OMC, es por la robotización y la mecanización de líneas productivas. México más bien les ayudó a no perder más empleos frente a China, gracias a la integración de productos de América del Norte en la competencia con Asia. Hoy no fue una piñata México. ¿Por qué? Porque ya después de 4 años de haber ejercido la presidencia, por el contrario, intentaron colgarse algunas medallas en esa relación. Primero, pues cumplió con lo que dijo, destruir, erradicar o cancelar el NAFTA y sustituirlo por un acuerdo. De alguna manera, el pueblo no entiende que de alguna forma lo que logramos restablecer ahí fue la integración de América del Norte, la competitividad con mayores restricciones desde el punto de vista de temas laborales, pero de alguna manera él ya lo mostraba como algo de avance. El segundo tema que de alguna manera también lo logra es que su amenaza de aranceles por migración lamentablemente funcionó, y entonces aquí tenemos a la Guardia Nacional conteniendo la migración centroamericana a costa de los contribuyentes fiscales mexicanos, y pues es una manera indirecta, no es un muro real, pero es un muro de contención que tuvimos que entrarle debido a esa amenaza, y ahí es parte de los problemas cuando las amenazas de un presidente como Trump son tomadas literalmente y no le pone uno freno a su bluff y a su intimidación en la negociación. Ese es un tema, ¿no? ¿Por qué los temas fueron distintos? Pero por otra parte, hay un comentario muy importante de Juan Carlos con respecto a los hispanos. A mí me tocó en 1994, para el voto del 93, perdón, en la negociación del primer acuerdo, ser responsable de aumentar el apoyo de los hispanos mexicanos en Estados Unidos, porque al principio traíamos una oposición muy fuerte contra el avance del NAFTA, de organizaciones como NALEO, como La Raza, Raúl Izaguirre, liderazgos hispanos muy, muy fuertes en Estados Unidos. Para la sorpresa de todos, México había descuidado durante muchas décadas el acercamiento con la comunidad hispana. Y hay que entenderlo, no son mexicanos que están allá para defender en automático nuestros intereses. Son ciudadanos americanos que le deben obediencia a las barras y a las estrellas, que su idioma natal es el inglés en muchos de los casos. Y nosotros como oficiales mexicanos llegamos esperando que nos hablen en español. Inclusive hacemos bromas a veces de que no hablan bien el español. Pues no, claro que no lo van a hablar bien. Son ciudadanos americanos que tienen un pequeño sentimiento por México
que es el que nos debe de unir, pero tenemos nosotros la obligación de acercarnos a esa comunidad y darles motivos de orgullo de sus ancestros, de un país que trata de modernizarse y que trata de avanzar, porque recordemos que sus abuelos y sus padres dejaron este país por falta de oportunidades. Y si no entendemos esa narrativa y no entendemos que sí quieren reencontrarse con México, pero no se van a reencontrar si nosotros, como dice la frase en inglés, we take them for granted. No los podemos tomar como en automático. Tenemos que trabajar la importancia del cabildeo hispano en la política norteamericana. Es increíble que Israel, con una cantidad de influencia muy importante en la economía norteamericana, puede realmente avanzar su agenda en Estados Unidos, y México, con todos estos miles de ya votantes mexicanos, no ha podido integrar una agenda, no para que trabajen a favor de los intereses de México, sino para que avancen la importancia de una integración que es benéfica para varios países. El valor económico de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos es igual al PIB de México. La cantidad potencial de inversión y negocios que podemos hacer con la comunidad es extraordinaria. Creo que ahí es un tema que hemos subestimado y hemos relegado en la política pública y sobre todo la política exterior mexicana. Adelante, Tomás. Sí, déjame cambiar un momento de perspectiva, siendo de alguna manera aquí el representante europeo. Vale la pena ver cuántos temas le deja, suponiendo que Biden asuma el poder, cuántos temas se quedan pendientes con Europa, que es la preocupación que tienen los europeos, ¿no? Por un lado, si se queda Trump, se va a poner peor estos temas, y si queda Biden, los va a poder arreglar, ¿no? Y nomás voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Hay un tema que hace un par de meses finalmente se resolvió en la OMC, era el tema de Airbus versus Boeing, ¿no? Y la OMC dijo, tanto los europeos le dieron subvenciones indebidas a Airbus como los americanos le dieron subvenciones indebidas a Boeing, y les prometieron ponerse aranceles mutuamente, y lo hicieron, ¿no? Estados Unidos le puso aranceles, por ejemplo, al vino y al queso europeo, y los europeos le pusieron aranceles al acero y al aluminio, que tiene otro contexto además, ¿no? Y curiosamente, el superávit de Europa con Estados Unidos siguió aumentando, a pesar de los aranceles que Estados Unidos le impuso a las mercancías europeas. El superávit o el déficit de Estados Unidos siguió aumentando, ¿no? Algo parecido que pasó con China, por cierto, ¿no? En Estados Unidos. Estaba yo viendo una entrevista, le hacían a un vinicultor francés que exportaba una buena parte de sus vinos a Estados Unidos, y él decía, te pusieron un 25% de arancel a mi vino, pero yo no puedo prescindir de ese mercado. Entonces, ¿qué hice? Le bajé el 25% el precio y sigo vendiendo lo mismo, ¿no? Estoy tratando de mantener mi mercado, estoy manteniendo mi mercado y esperando que lleguen tiempos mejores, ¿no? Hay un tema pendiente que se puede volver complicado, que es el impuesto sobre servicios tecnológicos, o sea, sobre los Amazons y Google, etcétera, que Europa le quiere imponer a estas empresas estadounidenses, y contra lo cual el gobierno de Estados Unidos se ha opuesto, ¿no? Y es de suponer que la oposición de Biden va a ser similar a la de Trump, no tendría por qué ser diferente, ¿no? Sigue la amenaza de Trump de ponerle un impuesto, un arancel del 25% de los coches europeos. Y los europeos, cuando hoy es el 2.5%, y Europa le impone el 10% a los coches americanos, que no son muchos los que se exportan, ¿verdad? Pero de todas maneras ahí está el tema. Eso y otra vez, lo mismo, Biden difícilmente va a poder ignorar esta diferencia de aranceles que hay, y va a seguir siendo un tema. Entonces, hay varios temas ahí que, además de las exigencias que Trump ha planteado sobre
más participación de los europeos en el presupuesto de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que incrementen sus presupuestos de defensa al 2% que alguna vez comprometieron. Y obviamente para los europeos la permanencia y el funcionamiento de la OTAN es algo que los ha acompañado los últimos 75 años, ¿no? Y es muy importante para los europeos teniendo cerca a los rusos, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras los europeos dicen, ya vamos a decir, opinión general, que ya entendimos que nos tenemos que independizar de Estados Unidos, ¿no? O por lo menos más que antes. Y eso va a ser con Trump o con Biden, ¿no? Para los alemanes hay un tema específico que es muy delicado, que es un gasoducto que va de Rusia, cruza el mar Báltico y llega directamente a Alemania, el Nord Stream 2, donde Trump salió y dijo: yo estoy en contra de que se haga ese gasoducto y le prohíbo a empresas de Estados Unidos que participen en la construcción. Y el resultado fue que la construcción se paró porque había muchos barcos especializados de empresas gringas que de repente se tuvieron que retirar. Y resulta que Biden hace 4 años dijo: ese gasoducto es una mala idea. Entonces tampoco con Biden van a tener vamos a decir, apoyo para su gasoducto. Entonces sí hay una serie de temas que están ahí, que van a seguir, no van a ser fáciles de resolver, aún con Biden. Claro, lo que los europeos esperan, obviamente, que cambie el tono, que cambie el trato, que regresemos a una relación normal, más normal desde el punto de vista europeo, entre los países y los que dirigen a los países, incluyendo, y quizás ahí sí Biden va a aportar algo positivo desde el punto de vista de los europeos, de volver a adherirse al Acuerdo de París, que por cierto, hoy, precisamente el día de hoy, fue la fecha en que se salió oficialmente de Estados Unidos, y por ejemplo el acuerdo nuclear con Irán, que el mismo Biden ayudó a negociar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, etcétera. Entonces sí hay, por lo menos en el nivel de relaciones internacionales, algunas cosas que Biden puede corregir desde el punto de vista de los europeos, pero otros temas, sobre todo los económicos, van a seguir siendo difíciles de resolver. Quisiera aprovechar, porque hay muchas preguntas del público, en estos 13 días se acumularon y entenderán todos ustedes que ayer y en la noche me tundieron de temas para todos ustedes de nerviosismo. Ya ahorita Tomás y Delfonso y Juan Carlos comentaban algunos de ellos. Quisiera empaquetarlos para perfilarnos al cierre de esta mesa. Y nuevamente agradezco a TV4 que nos están apoyando para la transmisión en televisión abierta y en sus redes sociales, y a la red World Trade Center Association, representado en este caso por World Trade Center Nuevo Laredo. Muchísimas gracias. Y hay muchas preguntas de Centro Sudamérica, de mexicanos por supuesto, y algunos europeos. Y el paquete lo voy a integrar de la siguiente manera. Siguen insistiendo con quién nos va menos mal o con quién nos va mejor, y en este grupo, en el tema económico, porque se habla de que a un grupo de los que pensaban no votar por Trump les está gustando los incentivos fiscales y los incentivos que ofrece Trump. Y por otro lado castigan a Biden diciendo, porque Biden dijo el offshore se va a castigar va a poner penalties, va a poner tasas e impuestos para aquellos que ganen dinero fuera de Estados Unidos, empresas americanas. ¿Qué pasaría? ¿Con quién nos va mejor económicamente? Otra preocupación grande es el tema migratorio. ¿Con quién nos va mejor o con quién nos va peor en el tema migratorio? Hemos visto cómo actúa Donald Trump y cómo va a seguir actuando con amenazas, con el garrote y con la zanahoria. Por otra parte, también hay mucha inquietud en el tema del medio ambiente y las políticas que se han restringido en México para la inversión de energías limpias, y también en Centro y Sudamérica. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente con Trump y con Biden?
con quién nos conviene más. Y finalmente el tema de política exterior, y es en donde más ha habido preguntas, sobre todo de Centro, Sudamérica, gente de Venezuela, me escribió mucha gente de Venezuela y me decían, Jorge, es que tenemos que no permitir que gane Biden, porque Biden es socialista, es comunista, y Donald Trump es el único que nos puede permitir salir del agujero en el que estamos, venezolanos dicho textualmente. Entonces, este grupo de preguntas y de nerviosismos y que dicen, América Latina, ¿cómo le va a ir si gana Biden? ¿Va a voltear a ver América Latina o nos conviene seguir con Trump porque ya sabemos cómo está? Puede ser que no mejoremos, pero tampoco empeoraremos. ¿Qué opinan de este grupo de preguntas en tema económico, migratorio, medio ambiente, política exterior? ¿Quién quiere comenzar? Yo me arranco si... Échale. Jorge, mira, yo creo que en el tema migratorio, en términos generales, creo que nos va mejor con Biden. Biden no va a seguir esta política. ¿México, América Latina o el mundo? Yo diría Latinoamérica y México nos va mejor con Biden por varias razones. Uno, no va a continuar con este sistema que le prohíbe a los que piden asilo político esperar del lado de la frontera mexicana, ni va a continuar con la contención hacia el sur. Y segundo, porque como lo comentamos hace 13 días, tiene un programa Biden que conoce muy bien América Latina. Hay que recordar que Biden fue senador de Estados Unidos desde los 32 años y que vino a México desde 1970. Es una persona que en sus 47 años de actividad política y profesional conoce América Latina, nos ha visitado, nos ha estudiado y que tiene un programa para apoyar al Triángulo del Norte en Centroamérica, que sería el imán para generar desarrollo y empleo en América Latina y desestimular la necesidad de emigrar por razones laborales hacia los Estados Unidos. En materia económica, Jorge, ahí está un poquito más complicado. Biden y Trump están apoyando el TEMEC. Entonces, el motor de México, que tiene el 85% de su destino con Canadá y con Estados Unidos, evidentemente que si los dos presidentes en su política apoyan el TEMEC, pues ahí más que depender de Biden o de Trump, vamos a depender de la competitividad que pueda desarrollar la economía o las regiones o las ciudades o las empresas en México para poder aprovechar esa gran apertura que existe hacia el resto de América del Norte. En el corto plazo, creo que nos iría mejor con Biden, porque Biden, dentro de la crisis de la pandemia, junto con los demócratas, están apoyando de manera, creo yo, más profunda los paquetes de apoyo a los consumidores que están sufriendo en Estados Unidos por razones del desempleo adquirido en función de la encerrona y de la desaceleración económica que ha generado el COVID. Entonces, en ese contexto, este impasse que se ha abierto de no poder ponerse de acuerdo entre la Casa Blanca y el Capitolio para el siguiente paquete de estímulos a la demanda, creo que sería favorable. Y finalmente, creo que en el sentido, y me voy a desviar tantito de tu pregunta, creo yo que desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista de las oportunidades, porque hay que recordar que ahora las nuevas teorías del desarrollo económico es que los países que más progresan ya no se cree que es como antes decía Weber, por razones culturales, es por razones institucionales. Y creo que el tener al frente a un hombre de la Casa Blanca que sí le habla a todo el país y no solo a su electorado, que sí tiene un mayor respeto por las instituciones, pues se regresaría a muchas agendas importantes en el largo plazo. Mencionaba Tomás el tema del Acuerdo de París, yo creo que se regresaría. Yo creo que Estados Unidos regresaría a la OMS. Yo creo que Estados Unidos regresaría a la integración con el resto de las naciones que colindamos con el Pacífico. Y creo también que este sueño que tiene Biden y que ya lo dijo siendo vicepresidente, de lograr una integración económica desde Canadá hasta Chile, podría ver a la apertura económica, contrario a lo que uno pensaría de los demócratas en el corto plazo,
uno pensaría que por lo menos Biden le imprimiría un aliento de largo plazo hacia una mayor integración económica del continente americano. Tiene 78 años Biden, y estaría pensando en una reelección. ¿Quién quiere continuar con lo que estamos comentando? Comentario, Jorge. Adelante, Carlos. Un pequeñísimo comentario sobre el tema migratorio, que visto desde América del Sur es más complejo o más variado que lo que se ve desde México con las migraciones centroamericanas. Hablando con un especialista sobre este tema, pues estaba todo el tema de los migrantes que llegan de África, que llegan de otras partes del mundo, entran fundamentalmente por Brasil y ahora están entrando mucho por Venezuela y suben, pasan por Colombia y entran por la frontera, todo con tráfico de personas, con coyotes, como los llaman, y Biden y Obama en su administración montaron un task force para trabajar este tema del tráfico de personas que estaba dando los resultados y permitía abordar el tema de una manera mucho más inteligente que simplemente poner un muro, esperar a que la gente llegue allá y se quede en la frontera. Me decía esta persona que el resultado de eso ha sido pues el agosto, decimos en Colombia, de los coyotes, porque entre más difícil sea el paso, ya al momento final, más dinero hay involucrado en ese tráfico. Y lo que se ha favorecido es una situación espantosa de tráfico de personas, y es dable pensar que con el señor Biden se recobre esta idea de una fuerza especial de task force para enfrentar el tema migratorio en toda su dimensión, desde las migraciones que vienen de Libia, de África, de otros sitios de África, a través de Brasil, Venezuela y Colombia, y que siguen vía Centroamérica. Y tal vez una pequeña observación sobre los tratados, el TPP. Se habla mucho de regreso a todas estas instituciones, y ojalá fuera cierto que Estados Unidos, al fin y al cabo, el TPP se negoció en la administración de Biden como vicepresidente. Pero oyendo y leyendo lo que ha comentado al respecto Biden, se ve que hay un poco de temor por sus seguidores demócratas, normalmente bastante proteccionistas, para un TPP en las condiciones que existía y que es fundamental como estrategia para enfrentar a China en la conquista de los mercados y de la integración económica con Asia, sino que es una propuesta más bien de renegociación del TPP y no de adhesión en ese sentido. Y ahí habría que ver cómo sucede eso. Gracias, Carlos. ¿Me permites comentar? Adelante. Yo creo que yo no sería tan optimista ni de la velocidad ni de la profundidad de los resultados de una administración Biden. Sin duda es un hombre que proviene del establishment, que proviene de las instituciones, con una predictibilidad más certera, pero recordemos en qué condiciones está tomando la presidencia de Estados Unidos. No podemos eliminar la posibilidad de que el Congreso norteamericano quede dividido, de que el Senado lo controlen los republicanos y la Cámara la controlen los demócratas. Por lo tanto, el gridlock, el famoso candado, no se va a eliminar como magia de la noche a la mañana. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Todo lo que estamos viendo depende de votos en el Congreso. ¿Cuál va a ser la solución del tema migratorio? La única solución definitiva es una verdadera reforma migratoria, que no ha ocurrido porque no ha habido las condiciones de apoyo y de números en el Congreso para poderla procesar. Entonces, no se nos olvide, el presidente que mayores barreras puso al tema migratorio y que se puso más duro fue Obama. Los números lo demuestran. Entonces, aquí, por más que nos gustaría pensar, sí para México, y ahí sí concuerdo con José Luis,
va a ser mucho mejor una política que no nos utilice como tercer país en espera a los juicios migratorios en Estados Unidos, y eso nos quita una carga de encima. Pero por demás, más allá de ello, yo no veo ninguna solución mágica de una reforma migratoria que nos lleve a una solución definitiva y de fondo. Lo mismo pasa con los temas de tratados comerciales. El tema de una administración Biden con una vicepresidenta como quien es el voto decisivo en el Senado a la hora de que hay empates, no vamos a tener un escenario, sí, sin duda, de un avance más orientado hacia cuestiones más predictivas en el comercio exterior, un restablecimiento de la multilateralidad con una incorporación de Estados Unidos con más predicción y más rumbo en la Organización Mundial de Comercio. Pero por otra parte, no lo veo. Y hay un elemento fundamental. Con republicanos o con demócratas, Latinoamérica no ha ocupado el espacio que se merece en la agenda en los Estados Unidos. Y ese es un problema tanto nuestro como del enfoque del sistema político y de la importancia que un vecino con 3,000 kilómetros de frontera representa para los vecinos del norte. Entonces, sí, también en la materia ecológica, concuerdo con José Luis, va a haber una presión saludable para que México restablezca sus compromisos en materia del Acuerdo de París y del apoyo a las energías alternativas. Entonces, sí habrá algunos avances con una presidencia de Biden, pero sin duda, no seamos optimistas, porque el problema del candado que tiene secuestradas las decisiones del Ejecutivo por no tener control del Congreso y la falta de relevancia de la agenda de Latinoamérica en la agenda de Washington son elementos que vamos a seguir cargando con ellos. Gracias. Un minutito. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? En el tema de la migración, coincido, los más restrictivos han sido los demócratas, aunque los mexicanos tienen una creencia diferente. Probablemente cambiaría el tema del muro, habría que abrir hacia una migración legal, ordenada y segura, y hay que reconocer que los demócratas son los que propusieron en su momento el programa del DACA, que para los hispanos es muy importante. En el tema de economía y de comercio, pues hay que recordar que la senadora actual, Kamala Harris, votó en contra del TEMEC. Los demócratas son proteccionistas, no son de mercado libre, aunque hace 13 días decíamos que hay sus dignísimas excepciones. En el tema de medio ambiente, la posición del presidente Trump es que, por ejemplo, el cambio climático no existe, la ciencia no existe, es la ignorancia dogmática en este tipo de temas, y habría que abrir nuevos temas como son educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y otros aspectos que son muy importantes en la relación entre México y Estados Unidos. En cualquier caso, lo que se necesita es una agenda para América del Norte, una agenda para la relación bilateral, desear que pronto haya visita de Estado. No ha habido una visita de Estado con ese rango desde que ellos entraron en funciones, y que las sociedades tengan mayor capacidad de movilidad. Es el momento en que desde el mundo gubernamental, de lo local y lo nacional, hay interacciones con ellos, la parte empresarial, la parte académica, la diáspora, que es muy importante para escucharlos. El presidente nuestro solamente ha salido una vez de Estados Unidos y ni siquiera visitó a la diáspora. Entonces, hay una comunidad extendida muy importante que se debe de atender. Vamos a esperar los tiempos. Hoy todavía no sabemos quién va a estar despachando el 20 de enero. Puede haber litigios y situaciones sumamente complejas. Hay que ser muy prudentes. Así como no nos gusta que de allá para acá enjuicien las elecciones, yo sí quiero hacer un público reconocimiento al INE. Ellos no tienen un INE, pero sí tienen un sistema electoral eminentemente federalista, donde cada estado tiene sus propias circunstancias. Hoy son tiempos de altura de miras, de profundidad en la relación, de ensanchar horizontes, y esto nos da una extraordinaria oportunidad. Aquí, por ejemplo, en economía, pues evidentemente
la experiencia de Ildefonso es insustituible en temas de finanzas, lo que conoce José Luis, Carlos, que lo ve desde la perspectiva latinoamericana, Tomás desde el ángulo de la Unión Europea. Son ciclos de espacio y de tiempo, y nos tienen que dar la oportunidad de trazar nuevos escenarios, nuevos sueños, nuevos actores. Yo no sé si deba comprometerlos públicamente y al aire o hacerlo individual, pero creo que vamos a tener que hacer una mesa el 16 de diciembre, después del 14, porque se supone que eran 2 mesas y es lo que se habían comprometido y les agradezco mucho. Si están de acuerdo, pues haremos una el 16 de diciembre, ya después de que se haya hecho la votación en el colegio electoral. Ya me lo dirán si así es, si sus agendas se los permiten, pues repetiremos esta y cerraremos este ciclo de 3 ahora, 3 mesas. Se nos acaba el tiempo y una pregunta muy rápida, porque también está en el aire y nos quedan 2 minutos. Me pregunta todo mundo, ¿qué pasa con el paralelismo de estos 2 presidentes, del que tenemos en México versus el que podría repetir o el nuevo que va a llegar? ¿Qué va a pasar con México y las elecciones del 21? Si va a tener influencia o no, y si vamos a continuar con la política exterior que tenemos desde México. Eso para los 3 mexicanos y para los extranjeros en la política exterior hacia Europa y hacia el Cono Sur. Y su mensaje final diciéndome si siguen sosteniendo que gana Biden o Trump. Adelante, José Luis. Gana Biden. Creo que una de las enseñanzas es que la democracia puede poner populistas, pero también los puede quitar. Gracias. Tomás. Yo también espero que gane Biden por el bien de regresarle al papel de Estados Unidos en la relación internacional, su institucionalidad, ¿no? Que es lo que yo creo que muchos países, incluyendo México, deberían estar esperando. No hablamos, y eso se queda pendiente, de uno de los jugadores más importantes que va a ser el problema más difícil de resolver para Biden, que es China, ¿no? Yo creo que de China hay mucho que decir todavía, y para Biden va a representar un gran reto el trato con ese país. Gracias. Carlos Ronderos. No, pues yo creo que, como bien lo han dicho, la política hacia América Latina existe poco. En el caso colombiano está mediada por la agenda de las drogas, y ese es lo que domina la relación. Biden fue el senador padre del Plan Colombia, que es un plan de lucha contra las drogas, de manera que yo no veo un cambio fundamental en esa política hacia América Latina, y más allá de lo que ya tenemos, con otro estilo, con mayor institucionalidad, lo cual mejora mucho las condiciones, pero en general no veo grandes cambios en la relación entre Estados Unidos y América Latina con la presencia de Biden. Biden, te mantienes con Biden. Adelante, Ildefonso. Gana Biden, pero sí nos va a tomar un tiempo y mucho más incertidumbre que esto se aclare, y obviamente va a haber intranquilidad en los mercados. Y en relación a tu pregunta, creo yo que requerirá una apertura de un nuevo diálogo con una administración demócrata y un reajuste de la agenda bilateral. En este sentido, la administración del presidente López Obrador espero que haya tendido los famosos back channels para poder establecer un diálogo con los demócratas que nos permita reconducir la agenda de negociación y de relación México-Estados Unidos. Muchas gracias. Finalmente, Juan Carlos. Se quedó congelado, Juan Carlos. Bueno, algo pasó en su internet. Bueno, pues el compromiso, nuevamente, muchísimas gracias a TV4. 16 confirmado. 16 confirmado. José Luis ya dijo que sí. ¿Quién más dice que sí? Dependerá de la agenda de Posadas, yo te aviso. Tomás. No estoy seguro. Ok. Adelante, Juan Carlos, tu cierre. Lo deseable es que le reconozca el triunfo a Biden y a Kamala Harris, pero habrá que ver cómo opera el Estado de Derecho
estadounidenses. Cambios en temas de agenda, una atención muy diferente en la pandemia, si gana Biden, para huir del desastre que tienen ellos actualmente. Un cambio probablemente diferente en el estilo, en el asunto de la seguridad. Cambios en la atención de la energía y el medio ambiente. Y vamos a esperar la generación de nuevos tiempos. México también debe reconocer que en la historia de los Estados Unidos ellos no tienen amigos, tienen intereses. Y eso duele decirlo, pero lamentablemente así es. Y ahora el reto es encontrar los intereses comunes. La democracia mexicana también tiene muchas fragilidades. Y esto nos da una buena oportunidad para ver cómo vamos a construir, para ser mejores vecinos, mejores socios y en algunos casos buenos amigos. En corto. Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Romero Hicks, Tomás Caric, Carlos Ronderos e Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues nos estaremos viendo próximamente, los que puedan, y los que no, bueno, pues por aquí podremos hacer otros enlaces. Así es que muchísimas gracias. Gracias a TV4, gracias a World Trade Center Nuevo Laredo, gracias a YE Group, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares en las redes sociales, y nuevamente a TV4. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.